Es sustituido por el diputado Eviel Pérez. Senador Eviel Pérez. La senadora Graciela Ortiz González, sustituida por el senador Miguel Romo. El diputado José Alberto Rodríguez Calderón. El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza. Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, sustituido por el diputado Leobardo Alcalá Padilla. Diputado Alberto Villarreal García. Diputado Rubén Camarillo Ortega. Presente. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Diputada Leida Alavés Ruiz. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Diputado Ricardo Cantú Garza. Senadora, hay quórum legal. Bien, procedemos al segundo punto en el orden del día. Con antelación hicimos llegar a todas ustedes el orden del día propuesto para esta sesión, por lo cual le pediría a la secretaria recaba la votación para la aprobación del orden del día que ustedes ya con antelación recibieron. Se somete a su consideración la lectura y aprobación del orden del día. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Pasaríamos entonces a la lectura y en su caso la aprobación del acta de la reunión de trabajo del martes 11 de junio del presente. La misma también ya fue a todos ustedes circulada, por lo tanto, si no hubiera ninguna observación sobre el acta de la sesión anterior, le pediría igualmente a la senadora secretaria si recaba la votación para aprobar el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión de trabajo del martes 11 de junio del presente, favor de levantar su mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Aprobada por la mayoría de los presentes. Gracias. Pasaríamos entonces al siguiente punto, que es al análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes que también están enlistados en la carpeta que ustedes tienen y que con antelación se los circulamos, en donde tenemos un total de 14 dictámenes. Algunos de ellos se dictaminaron conjuntamente varios puntos de acuerdo, ustedes ya lo tienen. Entonces les pediría si tomando en consideración ya lo que hicimos en sesiones anteriores, pudiésemos votarlos en su conjunto previa la reserva de que tengan ustedes de algunos de los mismos. Entonces, si están de acuerdo, pediría a los senadores y diputados que presentes si nos indican si tienen algún dictamen a reserva para reservar y para que quede manifestado en este momento, y los que no tengan ninguna reserva entonces proceder a su votación. Entonces les pediría enlistaran los que tienen reservados, están a su consideración. Sí, el diputado Cantú Garza se reserva el dictamen número 10. ¿Alguien más? Sí, diputado. Senadora, gracias. Rodríguez. Me reservo el dictamen 1, dictamen 2, dictamen 6, dictamen 8 y dictamen 9. Repito, diputado, ¿es el 1, el 2, el 6, el 8 y el 9? Así es. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bien, si no hay ninguna otra reserva, le pediría a la senadora secretaria entonces
que pudiéramos recabar la votación de los dictámenes que no tienen ninguna reserva, que son el 3, el 4, el 5, el 7, el 11, 12, 13 y 14. Pero dijiste que ya no estarían aceptados. Sí, es que... Perdón. A ver, nada más aquí hay una propuesta que nos están haciendo del Partido Revolucionario Institucional, donde nos están pidiendo incorporar algunas correcciones de redacción a los dictamen 5, 9 y 14. Entonces se las voy a leer y al 8 se las leo simplemente para que creo que no dañan el fondo de la misma. Si están ustedes de acuerdo con esas adiciones, se recogería la votación. Concretamente en el punto 5, que no está reservado, se señala: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal y a las autoridades del sistema de transporte colectivo Metro que en el ámbito de sus respectivas competencias refuercen los mecanismos. Esto sería agregar esta frase: refuercen los mecanismos de prevención de suicidios en las instalaciones del sistema de transporte colectivo, así como los protocolos de actuación de los operadores y demás personal referido del sistema ante la actualización de este tipo de lamentables sucesos. Aquí lo que estarían ellos sustituyendo es que en lugar de establezcan se ponga la palabra refuercen, que no creo que haya ningún problema. Y si consideran que el 9 como está reservado ese punto, cuando se haga la exposición de la reserva, también mencionaremos la modificación que se está proponiendo. Y el 8, lo que nos están pidiendo es que también se modifique la redacción del... También está reservado ese. No. Sí. Sí. Entonces, cuando pasemos a la reserva también hacemos mención de esa redacción. Y en el 14, en el dictamen 14, también nos están pidiendo que se haga una adición donde se diga el único, como está actualmente redactado, dice: la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que realice los estudios y análisis necesarios sobre factibilidad y beneficios que traería consigo el cambiar de sede de sus oficinas con domicilio oficial el Abraham González número 48 I.O. Bucareli, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. La propuesta que nos está haciendo el Partido Revolucionario Institucional es que quede de la siguiente manera: único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que estudie la viabilidad sobre el cambio de sede de sus oficinas con domicilio oficial en Abraham González, número 48, I.O. Bucareli, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, de considerarlo factible por los beneficios que ello genere, implemente el cambio de sede en el plazo que le sea posible. Esa sería la propuesta. Creo que no riñe con el contenido, si ustedes están de acuerdo. Sí, diputado. Entonces, esa es la propuesta que nos están haciendo del Partido Revolucionario Institucional. Creo que es solamente de redacción, no se está alterando el fondo ni el sentido de la propuesta. No sé si ustedes estarían de acuerdo que lo votáramos en todo, también en el paquete de los que no tienen reserva, con estas modificaciones, a menos que hubiera alguna observación de su parte. Bueno, entonces ya, sí, diputado. Nada más, por favor, para que listen el número 14, que también es el que acabamos de decir. Es el que acaban de mencionar, okay, sí. Con relación a lo de la sede. A la sede. Okay. Entonces, ¿sí lo de reserva? No, déjelo así. Perfecto. Muy bien, entonces pediría a la secretaria de nueva cuenta solicitar la votación de todos los dictámenes que no tienen reserva, con la aclaración de que en el punto número
¿cuál era? 5, y en el 14 se propone un cambio en la redacción. Se pone a consideración de la comisión, de los integrantes de la comisión, los siguientes dictámenes: el dictamen número 3, el dictamen número 4, 5, 7, 11, 12, 13 y 14. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Entonces pasaríamos a las reservas de aquellos dictámenes que solicitaron ustedes quedaran en ese tenor. Le pediríamos al diputado Rodríguez en el punto número 1 que nos amplíe el contenido de su reserva. Adelante, diputado. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras, compañeros. El punto número 1, el dictamen número 1, señala que se exhorte a los jefes delegacionales del Distrito Federal, así como al Instituto de Verificación Administrativa del DF, para que en el ámbito de su competencia fortalezcan las medidas de supervisión y vigilancia en los establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, como bares, antros y discotecas, con el fin de evitar incidentes que atenten contra la seguridad y la vida de los ciudadanos que frecuenten dichos lugares. Primer punto de vista. En el Distrito Federal, la figura que ejerce las facultades de gobierno y de ejecución en todas las áreas es el jefe de gobierno. Los jefes delegacionales no son un orden municipal, ya que obviamente no se encuentran establecidos en esa hipótesis. Situación por la cual, siendo el facultado para ejercer actos de gobierno directos el propio jefe de gobierno, considero que el exhorto debería ser dirigido al jefe de gobierno del DF, no a los jefes delegacionales. Por el momento es cuanto, senadora presidenta. La propuesta entonces es que no se direccione a los jefes delegacionales. No, directamente al jefe de gobierno, y que él, en el marco de su competencia y con las facultades que la ley le otorga, haga uso de ellas mismas y dicte los resolutivos correspondientes a los representantes que él tiene en las diferentes delegaciones políticas del DF. La razón, diputado, de haberlo puesto en estos términos es que la ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal le confiere esas atribuciones a los jefes delegacionales. Por eso, tomando en cuenta el exhorto del proponente, de los proponentes, se está haciendo de esa manera. No sé si lo que pudiéramos hacer sería ampliarlo. Quizá pudiera ampliarse tomando en cuenta lo siguiente: es una norma secundaria y la norma primaria establece directamente la facultad de actos de gobierno, específicamente del jefe de gobierno. Okay. ¿Alguien más tuviera alguna observación sobre este punto? Adelante. A mí sí me gustaría, Presidenta, que si el compañero diputado nos pudiera ilustrar en qué parte de la norma primaria están esas disposiciones, porque yo recibí por ahí un documento en donde justamente por eso se redirecciona a los jefes delegacionales, pero a lo mejor hay algún elemento por ahí en la norma primaria que él marca que justamente es facultad del jefe de gobierno. No sé si nos podrían ilustrar en ese sentido. Diputado Rodríguez, paso el uso de la voz. Gracias, muy amable. Efectivamente, no existe un punto específicamente relativo a lo que son competencia para vigilar, supervisar bares o antros. En alguna legislación específicamente no lo dice como tal, pero atendiendo a la norma constitucional, en el apartado correspondiente, el jefe de gobierno es la máxima autoridad administrativa y legal del Distrito Federal.
razón por la cual, repetíamos, los jefes delegacionales no son presidentes municipales, ya que esa figura no existe para el DF, por lo tanto, su jefe directo es el jefe de gobierno. Pero a final de cuentas, senadora, si se ampliara, como usted lo comentaba hace un momento, el punto en el sentido de que el exhorto vaya al jefe de gobierno y a los jefes delegacionales, pues cubriríamos también el asunto. Bueno, les propondría entonces si el exhorto se ampliara tanto al jefe de gobierno como a los jefes delegacionales, vamos, respetando el ámbito de competencia de ambas autoridades. No sé si les parezca esta redacción. ¿Sí? Bien, entonces pasaríamos a, no sé si hubiera alguna otra observación sobre este punto, y si no, ok, aquí en pantalla nos van a hacer de una vez la adecuación de la redacción para que de una vez quede lista. Y a los jefes delegacionales. Sí, al jefe de gobierno, así como a los jefes delegacionales, para que en el ámbito de su competencia, también al instituto, ¿verdad? Sí. Así como el Instituto de Así como al Verificación. instituto, y después ya quedaría como... Tal cual. Jefe de gobierno y delegados pudieran quedar mejor. Así como está bien. ¿Ven aquí? Sí. El jefe de gobierno y los jefes delegacionales. ¿Cuál es el nombre correcto? Lo dejamos igual, porque aquí hay una pequeña complicación con la designación que está en el artículo 122, que es excesivamente larga y además ya de manera común se conocen como jefes delegacionales. Bien, entonces ya quedó. La comisión, nada más si me gustaría que le pudiéramos dar lectura, nada más para que ya pudiéramos pasar a la votación. Entonces queda: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, a los jefes delegacionales del Distrito Federal, así como al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias establezcan las medidas de supervisión y vigilancia en los establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, como bares, antros y discotecas, con el fin de evitar que incidentes que atenten contra la seguridad y la vida de los ciudadanos que frecuentan dichos lugares. El segundo resolutivo queda en los mismos términos, entonces le pediría a la secretaria recabar la votación correspondiente. Se pone a su consideración el punto número 1 y el punto primero del acuerdo en los siguientes términos. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a los jefes delegacionales del Distrito Federal, así como al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias fortalezcan las medidas de supervisión y vigilancia en los establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, como bares, antros y discotecas, con el fin de evitar incidentes que atenten contra la seguridad y la vida de los ciudadanos que frecuentan dichos lugares. Se pone a su consideración. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Los que estén por la negativa, abstenciones, se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Antes de pasar al siguiente punto, informarle a la comisión que se incorporó el diputado Alfredo Rivadeneira Hernández. Bienvenido, diputado. Y pasaríamos entonces al siguiente dictamen reservado, es el número 2, y en el uso de la palabra el diputado Rodríguez, por favor. Es el que tú también decías, ¿verdad? Permiso, Presidenta. Punto segundo, el segundo dictamen, específicamente mi reserva versa respecto al segundo resolutivo, donde dice literalmente: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que en el ámbito de sus facultades realice las auditorías para garantizar el cumplimiento de los términos de la concesión de la vía de comunicación urbana de peaje Supervía Poniente. Considero que el dictamen está excediéndose, senadora presidenta, en el sentido de que nosotros no podemos ordenar auditorías o acción alguna en forma precisa o directa a otra autoridad. Yo considero, y pongo respetuosamente el punto a mis compañeras y compañeros, en el sentido de exhortar a que la Contaduría Mayor de Hacienda del DF realice las acciones correspondientes que tengan y que sean motivo de su competencia, para que se garantice el cumplimiento en los términos de la concesión de la vía de comunicación urbana de peaje Supervía Poniente. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. No sé si hubiese alguna otra intervención sobre la propuesta que está realizando el diputado Rodríguez. Bueno, esta presidencia acepta la propuesta que le está haciendo el diputado Rodríguez, a efecto de no exceder el punto, en todo caso el dictamen de la Comisión Permanente, a efecto de que el exhorto sea no para que se realicen las auditorías, sino para que se realicen las acciones correspondientes en el ámbito de sus facultades por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda. Si no hubiera ninguna observación, le pediría a la secretaria recabar la votación del dictamen número 2 con las adecuaciones que está presentando el diputado Rodríguez. Se pone a consideración de los integrantes de la comisión el segundo dictamen en su punto número 2, en su punto segundo, que a la letra queda: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que en el ámbito de sus facultades realice las acciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de los términos de la concesión de la vía de comunicación urbana de peaje Supervía Poniente, en relación con el interés superior de la ciudadanía para ejercer su derecho a un transporte eficiente, eficaz y accesible económicamente. Se pone a su consideración. El que esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. El que esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Abstenciones. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, senadora. Pasaríamos entonces a la reserva que se formuló en el dictamen marcado con el número 6, también a cargo del diputado Rodríguez, a quien se le concede el uso de la voz. Gracias, senadora presidenta, con su permiso. El punto de acuerdo que comentamos me parece importante. Me parece que la proponente, la senadora Diva Gastelum, está haciendo una propuesta muy interesante, muy importante, ante un tema que tomó relevancia en medios de comunicación incluso. Reitero mi reconocimiento a la senadora Diva Gastelum
por el manejo de este punto, que lo ha hecho de manera bastante apropiada. Solamente mi punto es el siguiente, senadora presidenta, que pudiéramos hacer una pequeña modificación en el sentido de que en lugar de pedir que el exhorto sea para efecto de revisar si el proceso penal en contra de la señora Ana María Orozco Castillo se desarrolló con apego al debido proceso, establecer únicamente lo que serían las posibles violaciones a derechos humanos que hubieran surgido en este tema. Es cuanto por el momento. Ok. Estamos revisando la redacción. Okay. A ver, les haré una propuesta, a ver si se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a efecto de establecer las medidas necesarias a efecto de poder revisar si el proceso penal en contra de Ana María Orozco Castillo se actualizaron posibles violaciones a derechos humanos y en su caso no, pues ya hasta ahí, y en su caso proceda conforme a derecho. Perfecto. No, ya. Entonces nada más agregaríamos, en lugar de se desarrolló con apego al debido proceso, lo que se le exhortaría es para que informe si se actualizaron violaciones a derechos humanos y en su caso se proceda conforme a derecho. No sé si están de acuerdo con esta propuesta que hace el diputado Rodríguez, la cual hace suya esta presidencia, y de no haber ninguna otra observación, pasaríamos a la votación del dictamen con esta adecuación. Bueno, en este supuesto, si me permite, Presidenta, respetuosamente, la persona, Ana María Orozco Castillo, fue absuelta en el proceso. En dado caso, en las formalidades del proceso, porque Derechos Humanos no puede ni debe intervenir en la parte jurisdiccional, ¿sí? Y más bien en las formalidades del procedimiento, si se cumplieron las formalidades del procedimiento. Bueno, sí, efectivamente, solamente para comentar que efectivamente, como lo comenta la senadora Verónica, efectivamente en el proceso jurisdiccional pues ya no sería pertinente, pero sí en materia administrativa, en la actuación del Ministerio Público, a lo mejor nada más haciendo esa adecuación, circunscribiéndonos a esa parte y excluyendo la parte jurisdiccional. Y perdón, diputado Gutiérrez de la Garza. No precisamente para señalar que la apreciación que presenta el diputado Alberto Rodríguez es en ese sentido, que en la redacción original se pretendía darle intervención a derechos humanos en la revisión del proceso penal. Lo que estamos ahorita buscando es que sea solo sobre la parte de su esfera competencial, que es posibles violaciones a derechos humanos, y en el evento de que encuentre posibles violaciones a derechos humanos, proceda conforme a las atribuciones de la propia comisión. A fin de cuentas, esa sería la intención. Bien, entonces podríamos dejar esa redacción y les propongo si en las consideraciones hacemos esas aclaraciones, justamente por la fase en que en este momento se encuentra el proceso y las consideraciones que nos hacía la senadora Verónica y el diputado Gutiérrez de la Garza, atendiendo obviamente a la propuesta que nos hizo inicialmente el diputado Rodríguez. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces quedaría acotado a esa parte de violaciones a derechos humanos con las consideraciones que realizaron los diputados Rodríguez, Gutiérrez y la senadora Verónica. Entonces procederíamos a recabar la votación del dictamen con esas consideraciones. Se pone a consideración de los integrantes de la comisión el dictamen número 6 con las modificaciones aludidas por la
la señorita presidenta, y quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, senadora. Pasaríamos entonces a la reserva del dictamen marcado con el número 8, también presentada por el diputado Rodríguez, quien se le concede el uso de la voz. Senadora presidenta, yo le pediría de favor si le pudiéramos dar el uso de la palabra a la senadora Verónica. Perdón, directamente presidencia. Presidencia, es que sobre ese traías una... Sí, es cierto. Nosotros, bueno, ya una propuesta de redacción que nos había hecho llegar el grupo parlamentario del PRI y que inclusive ya dimos lectura. Perdón, un segundo. Antes de que llegue. Es simplemente un cambio de redacción en el punto de acuerdo, en el resolutivo único, a efecto de que quede en los siguientes términos. El único: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a que en el ámbito de su competencia realice las adecuaciones necesarias y en breve plazo emita las reformas al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Perdón, es el 8. es el 8. Sí, No, es el me 8. pasaron ese. Sí, Perdón. perdón. Sí, una disculpa. Entonces, en el 8, Aquí está. esa es la propuesta. A ver, la propuesta es cambiar el resolutivo primero y el resolutivo segundo, y que queden los siguientes términos. Primero, se remita al Gobierno del Estado de Jalisco la solicitud relativa a reforzar las medidas necesarias para prevenir las desapariciones de personas en la entidad e instruye a la Fiscalía General del Estado a agilizar las investigaciones relacionadas con las personas desaparecidas. Esto es la propuesta que nos hacen de redacción, en lugar de la que originalmente estaba, en donde se exhortaba respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que implemente y en su caso refuerce las medidas necesarias para tal efecto. Es decir, la modificación que se está proponiendo por el grupo parlamentario del PRI es que al inicio no sea un exhorto, sino que se remita al Gobierno del Estado de Jalisco la solicitud relativa a reforzar las medidas necesarias para prevenir la desaparición de personas en la entidad. Creo que tampoco cambia el fondo de la propuesta. Y el segundo resolutivo que estaba solicitando el grupo parlamentario del PRI hacer la modificación, quedaría en los siguientes términos: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, se remita al Congreso del Estado de Jalisco para que en el ámbito de su competencia considere las acciones necesarias a fin de contar con un marco legal ajustado a los estándares internacionales que permita prevenir, combatir y sancionar los casos de desaparición forzada. Lo que está solicitando, la redacción simplemente cambia el término remita en lugar de exhorta respetuosamente al Congreso del Estado, sino que también en lugar de que se señale instrumente las acciones necesarias, considere las acciones necesarias. Nosotros no tendríamos problema en aceptar esta redacción, creo que no modifica el contenido ni el objetivo fundamental del punto de acuerdo, y si tuvieran ustedes alguna observación, con gusto la escuchamos. Y si no, pasaríamos a recabar la votación con las propuestas de redacción que está haciendo el grupo parlamentario del PRI. Se pone a consideración de los integrantes de la comisión el dictamen número 8 en los términos en los que fue leído por la señorita presidenta. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Abstenciones. Aprobado por mayoría, por unanimidad de los presentes. Gracias. Pasaríamos al siguiente punto, que es la reserva que está referida al dictamen número 9, también solicitada por el diputado
Rodríguez y Calderón, que le solicitamos nos amplíe la reserva mencionada. Senadora Presidenta, no sé si tengan ustedes alguna propuesta en lo particular. Sí, hay una propuesta ya en el tema que nos hicieron llegar de parte de su grupo parlamentario. No sé si quiera que le dé lectura o la... Si es tan amable. Sí, este es en el relativo a la solicitud hecha, perdón, al punto de acuerdo formulado por la senadora Angélica de la Peña, y concretamente lo que están proponiendo es cambiar la redacción. Como se encuentra actualmente el dictamen, está de la siguiente manera: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que en el ámbito de su competencia realice y publique a la brevedad posible las reformas procedentes al reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de eliminar cualquier obstáculo que impida la implementación eficaz de la alerta de violencia de género en las entidades federativas. La propuesta que nos están haciendo es que quede de la siguiente manera: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a que en el ámbito de su competencia realice las adecuaciones necesarias y en un breve plazo emita las reformas al reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de eliminar cualquier obstáculo que impida la implementación eficaz de la alerta de violencia de género en las entidades federativas. Son precisiones de redacción, creo que en ninguna forma cambia en el sentido del acuerdo ni de lo que se pretende con el mismo, por lo que también esta presidencia se suma a esta solicitud de cambio de redacción, y no sé si hubiera alguna observación por parte de los señores y señoras legisladores. Adelante. Gracias, Presidenta. Me gustaría primero ir al origen de este exhorto, tengo entendido presentado por la senadora Dolores Padierna, y en el cual obviamente hace mención de una reforma publicada el 18 de mayo del 2012, en el que en los propios transitorios se prevé un plazo de 30 días para que el Ejecutivo Federal realizase las adecuaciones correspondientes. Yo creo que es importante que se establezca desde cuándo feneció el plazo, para que haya una justificante de por qué a la brevedad posible. Y sería, salvo su mejor opinión, prudente establecer: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a que en el ámbito de su competencia realice las adecuaciones necesarias y en breve plazo emita las reformas al reglamento tal cuyo plazo feneció el pasado 19 de junio del 2012. Okay. Que a fin de cuentas es el plazo del que deriva el exhorto de la senadora, para que se tenga una razonabilidad de dónde deviene, que no es simple y sencillamente una idea de esta permanente, sino que existe ya de por sí un transitorio que no se ha cumplido. Okay. Si están de acuerdo, creo que queda muy oportuna la precisión que hace el diputado Gutiérrez Lagarza para incorporar esta fecha y que quede clara porque también la urgencia para que esta modificación al reglamento se dé de manera pronta. Y también se agregarían las consideraciones, si le parece, diputado. Muy bien, entonces, con estas precisiones, le pedimos a la senadora Verónica se sirva a recabar la votación correspondiente. Pongo a consideración de los integrantes de la comisión el dictamen número 9 con las modificaciones establecidas por la señorita presidenta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, abstenciones. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Pasaríamos entonces al dictamen número 10,
que está reservado por el diputado Cantú Garza, a quien se concede el uso de la voz. Gracias, senadora presidenta. En este dictamen se nos está proponiendo que se deseche, en virtud de que en una sesión pasada de la permanente se aprobó una comisión plural de legisladores, tanto diputados como senadores, para que las juntas de coordinación política del Senado y de la Cámara de Diputados propongan la integración de esta comisión plural. Lo que nosotros vemos es que no debe de desecharse, puesto que los puntos de acuerdo que se están proponiendo no contravienen a la formación de esta comisión, sino por el contrario, ganarían tiempo y ayudarían a tener elementos a esta comisión para su desempeño y su trabajo, porque dentro de los puntos de acuerdo que se está proponiendo para que se aprueben, vienen algunos que tienen que ver con solicitar información precisamente. Pareciera en el dictado que nos están proponiendo para su aprobación que es nada más un exhorto a la Procuraduría General de la República, pero no es así, también viene que el Congreso de la Unión respetuosamente exhorte al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a fortalecer las medidas de seguridad en las guarderías infantiles, tanto en las que opera este instituto de manera directa como subrogada, y respecto a las últimas para que inicie su incorporación paulatina a la administración directa de este instituto. Y también en el punto de acuerdo cuarto se está pidiendo, exhortando al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que informe a la Comisión Permanente sobre el estado de salud de los 76 menores que sufrieron lesiones graves, así como sobre los apoyos económicos que han recibido los familiares de las víctimas fatales y de los menores que resultaron heridos, con el respaldo de los documentos necesarios, especialmente los relativos al acuerdo del Consejo Técnico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2010, mediante el cual se definen apoyos financieros de guarderías, SIC, ABC, en relación al decreto del Ejecutivo Federal del 20 de julio del 2010. Y como quinto, también la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el uso de sus atribuciones intervenga ante el total cumplimiento de la recomendación 49-209, en complemento al anterior, informe a la Comisión Permanente sobre el estado actual del cumplimiento de la recomendación citada. Y por último, en el punto de acuerdo sexto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para emitir a la brevedad el decreto para que el 5 de junio de cada año sea consagrado como otro Día Nacional de Protección Civil. Como podemos ver en la propuesta inicial de los diputados promoventes, además del exhorto a la PGR, están planteando información, que se nos entregue información del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este tipo de información sería también un insumo importante de la comisión plural que se crearía en un futuro, y estaríamos ganando tiempo, porque ahorita las juntas de coordinación política se están reuniendo, si bien nos va una vez al mes, y entonces si no nos aseguramos que en la próxima, y aparte se requiere también la instalación del pleno para aprobar las comisiones especiales plurales que se integran. Entonces la aprobación de este punto de acuerdo nos permitiría no dejar esto archivado hasta que se cree una nueva comisión, esta comisión plural,
sino estaríamos avanzando en respaldar las demandas justas de los padres de familia, de los familiares víctimas de estos graves sucesos en Sonora, en las guarderías ABC. Es cuanto, compañeros legisladores. Sobre todo sin reservas. Sí. Adelante, no sé si alguien más quisiera hacer alguna manifestación respecto a este punto antes de hacerles una exposición de las razones por las que la presidencia consideró que las propuestas realizadas en este punto de acuerdo quedan contenidas dentro del acuerdo que de urgente y obvia resolución aprobó esta comisión permanente en las semanas anteriores, relativo justamente al tema de la guardería. Entonces, no sé si alguien más quisiera hacer alguna intervención antes de hacerles esta explicación. Diputada. Sí, muchas gracias. En principio, agradecer esta oportunidad de poder estar aquí con esta primera comisión. Soy la diputada Verónica Juárez, presido además la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, y su servidora es quien, junto con otras diputadas y diputados, suscribimos este punto de acuerdo a partir de ciertas consideraciones que todo el mundo conocemos, que todo el mundo fue testigo de los lamentables hechos ocurridos el pasado 5 de junio. Pero más aún, este es un punto de acuerdo que prácticamente fue elaborado por los padres de familia del movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños, particularmente por la señora Ofelia Vázquez Ruelas, quien por cierto es uno de los testimonios que aparecen en el documental que últimamente todos hemos observado a partir del 5 de junio pasado. Y me parece que estos puntos que los padres de familia presentan a través de los diputados deben de ser considerados más allá de algunas argumentaciones que ahora escucharemos la que la propia presidenta dé en esta comisión, pero nos parece que al menos el argumento que conocemos en que se conformará una comisión que ya se discutió el propio 5 de junio en el pleno de la comisión permanente, en donde a partir de la propuesta del diputado Durazo se establecería una comisión, lo cual nos parece muy importante. Pero ya el diputado Ricardo Cantú nos ha exteriorizado algunas de las circunstancias y lo que caminaremos para de aquí a que se instale esta comisión, en la cual vamos a empujar para que esta sea una realidad, para que podamos contar con ella, y por eso y estaremos participando muy activamente. Pero también nos parece que no podemos regatearle a quienes sufren y a quien día a día han venido luchando en todos los espacios, y hoy le piden a este otro espacio en el que los podamos apoyar con solicitudes muy concretas que ellos mismos han estado exigiendo en distintos espacios. En ese sentido, nosotros somos portavoces de quienes, lo vuelvo a recalcar, de manera directa y de manera personal han contribuido en la elaboración de este punto de acuerdo. Y me parece que es el momento en el que podríamos darle también una respuesta puntual. Y me parece entonces que la comisión en comento también tendrá elementos, información, documentos que le permitirán iniciar también de manera muy rápida sus trabajos para también ir dando respuesta a quienes, ya decía, a los padres y a las madres de familia que han estado buscando justicia en todos lados y que nosotros como diputadas y senadores no les podemos regatear. Es cuanto, gracias. Gracias, diputada. Pues solamente comentar que las consideraciones que tomamos en consideración al momento de analizar este punto es que nos parece que al momento de aprobarse la formación de una comisión formada por diputados y senadores para integrar una comisión plural de legisladores que tenía como objetivo justamente encauzar las demandas de los afectados y dar seguimiento a las investigaciones respectivas del caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, tenía entre las consideraciones que se esgrimieron en ese punto de acuerdo fue justamente impulsar también reformas legales, en esa propuesta, fue un punto de acuerdo que aprobó la permanente, estas reformas legales e institucionales que aseguren que las guarderías cuenten con las condiciones adecuadas que garanticen la integridad de los menores. Entonces se conformaría una comisión especial de donde cabrían
todos esos puntos que usted ha tocado y que se han venido y que están en el cuerpo de la petición en este punto que se propone a consideración de esta comisión, por lo que consideraríamos que dentro del trabajo que va a realizar la propia comisión se podrían atender todos estos temas. Creo que lo conducente sería incorporar todos estos aspectos al trabajo que tenga a su cargo esa comisión, y que fue de gran importancia el debate que se generó en esa sesión. Creo que fue un debate muy rico en propuestas, en argumentos, y en donde fue votado por unanimidad. Entonces yo creo que hay una voluntad de la Comisión Permanente y del Congreso de la Unión en general de atender, dar seguimiento y dar cauce tanto a las investigaciones, al seguimiento a las familias de los niños que resultaron víctimas en este asunto tan lamentable, pero que también en este tema la intención de la comisión es justamente buscar que se den las medidas adecuadas para evitar este tipo de sucesos. Creo que todos estos temas caben perfectamente dentro de lo que la comisión está buscando, y que creo que ahí quedaría subsanada esta propuesta. Sin embargo, bueno, está abierta a la consideración de todos ustedes y en todo caso a la votación de los integrantes de esta comisión. No sé si alguien más quisiera intervenir en este punto. Sí, adelante. Atendiendo a los mismos razonamientos que ya ha presentado, Presidenta, no sé si fuera dable el que, en lugar de desechar, pudiera en todo caso turnarse la materia del punto de acuerdo, lo que señala, a la comisión en cuanto quede nombrada, es decir, que las consideraciones que se han vertido en el punto de acuerdo pudieran en un momento dado quedar turnadas a consideración de la comisión plural que ya acordó integrar la permanente. Sí. Gracias, diputado. Adelante, diputada. Sí. Nuevamente reconocer aquí en la intervención del diputado Alfredo Rivadeneira su interés por tratar de dar una salida a estas peticiones, que yo quiero insistir nuevamente que no son propias y que las hemos hecho nuestras, que las compartimos totalmente con quienes prácticamente realizaron el punto de acuerdo, lo revisaron y nos solicitaron que lo presentáramos. Nos queda muy claro las definiciones que ha venido tomando o la definición que estará tomando la comisión. Sin embargo, no es lo que los padres, y también reconocemos la discusión que se dio en el marco del 5 de junio y de la comisión, aunque no es lo que los padres de familia expresamente estaban solicitando. Solamente con eso y de antemano reconocerle al diputado Alfredo y a mi compañero Ricardo Cantú por haber reservado el tema en este momento. Gracias. Adelante, diputado. Primero, tal como ha sido señalado por esta presidencia, fue un tema a debate y a debate profundo, en el que participaron además legisladores precisamente sonorenses, en el que participó tanto un Alfonso Durazo, que presenta el punto de acuerdo, como el senador Larios, por parte de Acción Nacional, otros senadores. Barbosa participó en el debate, es decir, fue un debate muy enriquecedor y en el que se llegó a un consenso. El propio diputado Ladrón de Guevara, que no se le caracteriza por votar a favor este tipo de situaciones, lo hizo en ese sentido. Entonces, a mí en lo personal me gustaría, salvo la mejor opinión de la mesa, apoyar la propuesta del diputado Rivadeneira, porque ya contiene en sí los contenidos del propio dictamen, que sin lugar a dudas lo apoyamos, pero tendría una salida, dado los comentarios de la diputada, en el sentido que ahí, como se dijo ese día, porque hubo también voceros de los familiares en el propio debate, no recuerdo exactamente quiénes fueron, para que se inserte en este retorno a la comisión que analice estos puntos en lo particular. Diputado Cantú. Bueno, la propuesta del diputado
Alfredo, ya hace ver menos mal este punto de acuerdo, porque al rechazar pareciera que estuviéramos en contra de las propuestas en los diferentes puntos de acuerdo, y pues es menos malo si va en esos términos, aunque lo ideal desde mi punto de vista sería que aprobáramos los puntos de acuerdo tal y como lo presentamos promoventes, porque eso ahorraría tiempo al solicitar información tanto al delegado del Seguro Social como al titular de la Comisión de Derechos Humanos, y esa información le podría servir a la comisión que se va a integrar en el futuro. De lo contrario, hay que esperar que se integre la comisión, hay que esperar que la comisión solicite esta información, y entonces estaríamos de alguna manera retrasando los trabajos. Entonces, yo en todo caso propondría, de ser posible, que se pudieran votar las diferentes propuestas. Si alguien todavía sostiene la del desecharlo, bueno, votarlo. La propuesta que es el diputado Alfredo, en el sentido de que se integre, se mande a la comisión plural que se va a formar, que todavía no se ha formado, si esto es posible, y la mía en el sentido de que se apoyen el punto de acuerdo tal y como o se apruebe tal y como lo están presentando los promoventes. Gracias, diputado Cantú. Bueno, la presidencia retira la propuesta de desechar el punto de acuerdo, y entonces pongo a su consideración la propuesta que hace primero el diputado Alfredo Rivadeneira, a efecto de que el contenido de las solicitudes que está haciendo por el promovente sean turnadas a la comisión especial, para que sea la comisión especial, una vez que se conforme, quien dé seguimiento a estos puntos. Y una segunda propuesta que hace el diputado Cantú, de que se apruebe el punto de acuerdo en los términos en que él lo formuló, simplemente haciendo la consideración a los promoventes de que, dado que la fuerza que tendría esta comisión al ser una comisión plural y al ser una comisión que estaría conformada justamente con la intención de darle seguimiento, de que el tema no quede en el olvido, y que efectivamente se dé continuidad y seguimiento a todos estos aspectos, consideramos que la propuesta del diputado Alfredo Rivadeneira es una muy buena propuesta. Entonces, le pediría a la secretaria que ponga a consideración las dos propuestas, primero la formulada por el diputado Alfredo Rivadeneira y posteriormente la propuesta formulada por el diputado Cantú. En el dictamen número 10 se pone a consideración de los integrantes de la comisión la propuesta del diputado Rivadeneira en los términos en que los expresó la señorita presidenta. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Una. Se aprueba por mayoría de los presentes, con la abstención del diputado Ricardo Cantú Garza. Se pone... ¿Ya? Entonces Ya no tiene caso. ¿Ya? Sí, ok. Muy bien. Pasaríamos entonces al siguiente dictamen que está reservado, que es el número 14, si mal no recuerdo, por el diputado... No. Ya quedó, ¿verdad? Entonces solamente, ¿ya quedó votada? Ya entró en todo. Perfecto, es que me la están pasando ahorita. Entonces eso ya había quedado desde el principio votada, perdón, me la tienen en la lista. Bueno, entonces pasaríamos al siguiente punto en el orden del día, que es el punto 15, como ustedes recordarán en la sesión anterior, en el punto 5, perdón, en la sesión anterior se tomó el acuerdo de pedirle a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que nos diera su opinión en relación a la fecha que esta comisión permanente tiene que resolver para aprobar un periodo extraordinario de sesiones que tenga como finalidad
la elección del consejero del Instituto Federal Electoral, que está pendiente por parte de esa Cámara, y anexé a su carpeta la constancia de la comunicación que enviamos a mesa directiva y también la constancia de la comunicación que se envió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y que la semana pasada quedaron debidamente entregadas estas comunicaciones, y seguimos en la espera de respuesta. Debo comentar que una vez que la respuesta se dé, en caso de que se dé, tendría que ser turnada a la mesa directiva y la mesa directiva turnarla al pleno para que la turnara esta comisión, cosa que en virtud de que todavía no tenemos pleno hasta el día de mañana, no se actualiza esta información. No tenemos aún en la primera comisión ninguna noticia en este particular. Y no sé si alguien quisiera hacer alguna precisión sobre el tema. Diputado Camarillo y diputado Gutiérrez de la Garza. Adelante. Bueno, yo solamente para decir que es público que las mesas directivas, las mesas de las juntas de coordinación política ya se reunieron, tanto en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Hubo inclusive una reunión que también trascendió, en donde se reunieron algunos coordinadores de los grupos parlamentarios, no sé si todos, pero al menos públicamente se supo que varios coordinadores se reunieron, y al menos el grupo parlamentario del PAN nos han hecho del conocimiento a los diputados y diputadas del grupo parlamentario que se han pactado ya 2 periodos extraordinarios, uno durante el mes de julio y otro durante el mes de agosto. En el primero de ellos, en el mes de julio, dentro del orden del día propuesto está justamente el terminar el proceso de la elección del consejero del Instituto Federal Electoral. Entiendo yo que esta comunicación, que ahora es pública, debe hacerse formal a la comisión permanente para dar cumplimiento cabal a la resolución del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial. Espero yo que los próximos días así sea, y que pues ya finalmente se cumpla con esta resolución del tribunal, pero lo más importante, que en cuanto estemos los diputados en sesión, pues terminemos finalmente con este debate que ya traemos un buen rato del tema del consejero electoral. Gracias, diputado. Diputado Gutiérrez de la Garza, perdón. Ya voy a empezar. Gracias, presidenta. Respeto y siempre he respetado los acuerdos y los pactos políticos. Creo que son fundamentales para que avancemos en este diálogo. Pero la reunión que sostuvieron los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios fue una reunión informal en la que se llega a acuerdos políticos. Aquí nos corresponde ver la parte de legalidad, de cumplimiento de ley, la parte formal. Y yo quisiera recordar que la resolución emitida por el tribunal es sumamente clara. Dice: se requiere a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que convoque de inmediato a sesión extraordinaria, a efecto de que la Cámara de Diputados culmine el proceso de elección del consejero electoral del Consejo General del IFE. Este acuerdo fue turnado a la primera comisión por parte de la propia mesa directiva y por parte de la permanente para que nosotros resolviéramos. Y actuamos conforme a las, en cuanto a las normas y civilidad política que impera, que es decir, no fijar una fecha para la Cámara de Diputados. Pero sí fuimos muy claros en el oficio que hace una semana aprobamos, que es que la Junta de Coordinación Política nos respondiese de inmediato sobre la fecha para convocar a un periodo extraordinario de sesiones por parte de la permanente, como los motivos y las condiciones que imperan dentro de la propia Cámara de Diputados. Y fuimos tajantes en el entendido que de no hacerlo, esta comisión, esta primer comisión,
determinará lo conducente a fin de dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación. En pocas palabras, si la Junta de Coordinación Política no nos ha comunicado nada, nosotros debemos de acordar en este momento que la mesa directiva de la permanente tome las medidas conducentes para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque si no, los que vamos a estar incurriendo en desacato somos nosotros de la primera comisión. Entonces, la propuesta por parte del grupo parlamentario del PRI es muy concreta: que se acuerde que se le comunique a la mesa directiva de la comisión permanente para que tome las acciones conducentes para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nosotros, como primera comisión, cumplimos la parte que nos corresponde. La mesa directiva de la permanente tendrá que hacerlo conducente, como representante de la propia comisión permanente, porque ahorita, o al menos en este momento, los responsables de no cumplir con la resolución somos todos los integrantes de la propia comisión permanente. Deseo advertir, y no es formal, pero es informal y es una realidad, que hay promovido un incidente de inejecución de resolución por un compañero legislador, diputado federal en este momento, que tendrá que desahogarse tanto en el tribunal como por parte de la permanente. Entonces, la sugerencia a esta presidencia es que respetuosamente someta a consideración que notifiquemos a la mesa directiva que cumplamos con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. Adelante, diputado Camarillo. Yo entiendo que el diputado Gutiérrez de la Garza pues tiene un interés personal, porque entiendo pues fue uno de los promoventes de esta acción en el tribunal, y como tal pues entiendo su preocupación y su postura. Lo que a mí no me queda claro es, en un momento dado, si hablando en el tema legal, si recuerdo bien, el término que usamos en el resolutivo no fue inmediato, sino fue urgente. No fue inmediato. Si vemos el resolutivo, lo que se le pide a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados es justamente el término urgente. Yo no sé si urgente quiere decir 3 días, 1 semana o 2 semanas. Lo que sí me queda claro a mí, y en eso sí coincido con el diputado Gutiérrez de la Garza, es que no podemos caer en desacato. Eso a mí me parece que es lo que yo sumaría a lo que ha expuesto aquí el diputado. Yo le pediría, antes de proceder aquí en una votación en esta primera comisión, yo le pediría a la presidencia de esta primera comisión que entrara en consulta con la presidencia de la mesa directiva o con la propia mesa directiva de la comisión permanente, para que en todo caso sea la mesa directiva de la comisión permanente quien haga suya esta postura, si así lo considera conveniente, que plantea el diputado Gutiérrez de la Garza, porque a mí me parecería que esta primera comisión ya hizo la parte que le corresponde, que es justamente pedirle que de manera urgente a la Junta de Coordinación Política plantee una fecha para esta reunión, para este periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. Entonces, en la contrapropuesta, y estando de acuerdo con la parte que he señalado del diputado de la Garza, yo le pediría en todo caso, antes de someter en votación aquí a esta primera comisión, que en todo caso la presidencia de esta primera comisión entrara en consulta con la mesa directiva de la comisión permanente, que finalmente es la que está obligada en el resolutivo, ¿no? Es la comisión permanente la que está obligada en el resolutivo del Tribunal Federal Electoral. Presidente, Adelante, para alusiones diputado. personales. Sí. Muy personal. Había pedido la palabra primero el diputado Ricardo Cantú, mas sin embargo para alusiones personales, si me permites, diputado. Primero, yo no suscribí la demanda. Una vez más demuestran la falta de análisis de las cosas, pero bueno, entiendo la desesperación de momento de mi compañero diputado Camarillo. Pero por otra parte, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Aquí, efectivamente,
la permanente es la que tiene que cumplir y es la que tiene que resolver. Lo único es que en esta primera comisión teníamos un asunto que tratamos de deshogar, que la Junta de Coordinación Política, como lo acaba de señalar mi compañero Ricardo Cantú, no se ha reunido, y no vamos a dar expensas de cuándo se reúne la Junta de Coordinación Política. En consecuencia, yo insisto en que se someta primero a votación la propuesta de un servidor, que es que se le comunique a la mesa directiva que, dado que no contestó la Junta de Coordinación Política, se proceda al cumplimiento de la resolución, y el asunto dejamos de que esté en esta primera comisión de la permanente. Esa sería la propuesta de parte del grupo parlamentario del PRI. Es cuanto, senadora presidenta. Si me permiten, para apoyar la moción del diputado Gutiérrez de la Garza, es importante establecer que los requerimientos de carácter judicial se acatan, se debe de cumplir en forma inmediata. El cumplimiento se dio en el momento en que la mesa directiva lo envió a comisión. La comisión tiene conocimiento de ello, resuelve lo conducente. Nosotros somos miembros de la comisión permanente, y todos los miembros de la comisión permanente estaríamos en desacato. Por lo tanto, me parece que la propuesta del diputado Gutiérrez de la Garza es correcta, en el sentido de por lo menos enviar el oficio al que se hace referencia, para los efectos de que nosotros estemos exentos de cualquier responsabilidad. Gracias. Adelante, diputado Cantú. Sí, efectivamente, no se ha reunido al menos la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no se ha reunido. Y sí se ha hecho una mala costumbre que la reunión de 3 coordinadores de 6 que integramos, 7 que integramos la Junta de Coordinación Política, se toma a veces como si se reuniera la Junta de Coordinación Política, suplantando pues los derechos de las minorías en la Cámara de Diputados. Son actitudes antidemocráticas que ya se están haciendo costumbre en el manejo de los asuntos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la última reunión de la Junta de Coordinación Política se acordó convocar para este próximo lunes a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y creo que sí es conveniente refrendar el acuerdo que se había tenido por esta comisión, en el sentido de que tomen una decisión respecto de la convocatoria a un extraordinario para acatar el dictamen o la resolución del Tribunal Electoral Federal. Creo que eso es importante, porque de otra manera sí pudiera parecer que hay un interés de desacatar esta resolución. Bien, les comento que, como efectivamente ya han mencionado los diputados que hicieron uso de la palabra, la semana pasada ustedes recordarán que acordamos lo siguiente, y les leo el acuerdo en los términos en que quedó. La primera comisión de trabajo de la Comisión Permanente solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que de manera urgente emita opinión sobre la fecha del periodo de sesiones extraordinario de dicha Cámara para cumplimentar el presente acuerdo, señalando los elementos para estar en aptitud de culminar con el proceso de elección del consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el entendido de que, de no hacerlo, esta comisión determinará lo conducente a fin de dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, esto ya ha quedado claro, que la obligación que tenemos en la comisión permanente es dar cumplimiento justamente a la resolución del tribunal. En consecuencia, y una vez que se han hecho las exposiciones, entonces quedaría a su consideración la propuesta que está haciendo el diputado Gutiérrez de la Garza, en el sentido de que demos
cuenta de lo anterior a la mesa directiva, remitamos el expediente, por así decirlo, a efecto de que se dé cumplimiento con la resolución, una vez que, bueno, que ya se ha hecho la consulta correspondiente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y que la mesa directiva dé finalmente resolución a lo que está a lo que se le formuló en la resolución dictada por el Tribunal Federal Electoral. No sé si es correcto. Sí, adelante, diputado. Sí, nada más de manera muy breve. Nada más que el acuerdo no es condicionarlo a la Junta de Coordinación Política, simple y sencillamente la Junta de Coordinación Política no nos notificó, nosotros notificamos a mesa directiva que no se dio cumplimiento y en consecuencia solicitarle que le dé cumplimiento la mesa directiva a la resolución. Sí, sobre todo para que no se vaya a malinterpretar, Presidenta, que le pidamos a la mesa directiva que continúe el proceso ante la Junta de Coordinación Política, de ninguna manera. La idea es que dé cumplimiento a la resolución formulada por el tribunal. Esa sería la propuesta que haría esta mesa con los antecedentes que ya mencioné. Diputado Camarillo. Solamente para ser muy específico, yo propondría que en todo caso se va a hacer esa comunicación, pues en los términos correctos, y los términos correctos son para mí que a la fecha, o sea, al día de hoy, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no ha remitido la información solicitada por esta primera comisión con respecto a la fecha, los términos en que fue resuelta, porque decir que no ha cumplido, pues podría ser discutible, porque el término urgente no dice, nunca dimos cuántos días para que se nos diera a conocer la resolución. Yo sugería nada más que dijera que a la fecha la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados no ha informado a esta primera comisión de la Comisión Permanente sobre la información solicitada respecto al periodo extraordinario. Si fuera así, hasta yo me sumaría con el diputado Gutiérrez de la Garza. Creo que es correcto lo que señala el diputado Camarillo, porque efectivamente tampoco había una obligación de cumplir con lo que nosotros estábamos formulando. La motivación de lo que nosotros acordamos, y recordarán, fue justamente darle la oportunidad a la Cámara de Diputados que ellos propusieran la fecha para no hacerlo nosotros de una forma unilateral, aunque la resolución del tribunal, bueno, está directamente hecha a la comisión permanente. Pudiéramos no haberlos consultado y tomar la decisión, finalmente decidimos consultarlos, pero no podemos decir que cumplieron o no cumplieron porque no había la obligación de hacerlo. Entonces, creo que es correcta la propuesta que hace el diputado Camarillo. Adelante, diputado Gutiérrez de la Garza. Dada la naturaleza del acuerdo, creo que para ilustrarnos a todos sería muy prudente tener la redacción de lo que vamos a votar. Creo que sería fundamental. No es de ninguna manera difiero de ese punto en lo particular con el diputado Camarillo. Lo que sí debe ser muy claro es la consecuencia que nosotros mismos señalamos en el oficio, que es a fin de dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, no recibimos ninguna notificación, te notifico a ti, mesa directiva, que debas de proceder a dar cumplimiento a la resolución, porque determinar lo conducente pudiera ser que esta misma comisión fije un plazo, también pudiera ser, pero creo que lo prudente es que debe ser la mesa directiva de la permanente. Pero fijar lo conducente, nosotros pudiésemos tener atribuciones para fijar una fecha, que sea la mesa directiva, pero es para un solo efecto, dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, entonces, la propuesta, y si alguien nos apoya ahí en servicios parlamentarios, sería que se remita el asunto a la mesa directiva de la comisión permanente a efecto de que de cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que a la fecha no se tiene respuesta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. ¿Están de acuerdo con esa propuesta? Muy bien. En pantalla van a intentar ponérselas para que se ilustre mejor.
y si están todos de acuerdo, le pediría a la secretaria, a la senadora secretaria, recabe la votación. Se pone a consideración de los integrantes de la comisión el punto número 5, referente al informe del seguimiento de las gestiones realizadas con relación al requerimiento formulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el nombramiento del consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos que la senadora presidenta de la comisión lo expuso. Los que estén a favor de levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Es aprobado por unanimidad de los presentes. Señor, bueno, me gustaría que antes de cerrar la sesión y pasar a asuntos generales, hacerles una aclaración. Nos pide nuestro equipo de servicios parlamentarios solamente hacer una precisión en el caso de la guardería ABC, ahí con relación al dictamen de la guardería. Hago de su conocimiento que se remitirá la comunicación correspondiente a la mesa directiva de la Comisión Permanente a efecto de solicitar la modificación de turno de la proposición con punto de acuerdo, y en su momento se remita a la Comisión Especial Plural acordada por el Pleno de la Comisión Permanente el pasado 5 de junio a efecto de que se atienda el asunto. Eso me dicen que sería el proceso correcto y no lo que habíamos dicho, que no procedería que nosotros lo remitiéramos directamente a la comisión, sino que tendría que ser la comisión permanente, la mesa directiva de la comisión permanente. Solamente como precisión. Pasaríamos al siguiente punto, que sería asuntos generales. No sé si alguien tuviera algún asunto general. En caso contrario, procederíamos al siguiente punto, que es clausura de la sesión, agradeciéndoles a todos su presencia en esta comisión. Muchísimas gracias. En esta reunión de trabajo.